Y si podemos abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4, vamos a encontrar una pequeña historia de los últimos días de David. Este pasaje, hermanos, nos va a llevar a ver cómo un papá se está preocupando y ocupando en instruir a un hijo que iba a heredar el trono, en este caso del rey David. Y bueno, mientras están buscando el versículo, quiero decirles que el título de nuestro compartir esta noche es Conectando el eslabón de fe. Conectando el eslabón de fe. Y el eslabón, hermanos, es esa parte que se va uniendo en la cadena uno con otro. Es esa partecita que hace que se vayan uniendo en una cadena, ¿verdad? En este caso, las generaciones. Mirar a nuestros hijos como la próxima generación que va a quedar. Y qué importante, hermanos, es entonces conectar el eslabón de fe en la vida de cada uno de ellos. Como en este caso vamos a ver, el rey David se estaba preocupando en eso. Según Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios, una vez más queremos agradecerte por este tiempo, por tu palabra y por esta historia registrada en ella que hoy pedimos, Señor, que nos enseñes a través de ella, nos anime, nos aliente, nos fortalezcas y nos ayudes, mi Dios, a cumplir con toda la diligencia que demanda este privilegio, que es la de instruir a nuestros hijos, de conectar en sus vidas el eslabón de fe, que es lo que les va a llevar, mi Dios, por el camino de tu bendición, por el camino de la verdad. A ti nos encomendamos, háblanos al corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, David, hermanos, ustedes saben que David había sido formado en el campo, ¿sí? Él era el menor de todos los hermanos y como menor de todos, él era el siervo que cuidaba las ovejas de la familia. En ese lugar, él, hermanos, ustedes saben, pasaba frío, hambre, calor, peligros. Cuando iba a enfrentar a Goliat, él hace memoria de dos situaciones en las que experimentó el auxilio de Dios, que fue que dice que enfrentó a un oso y a un león. Imagínense, hermanos, imaginémonos cómo David se fue formando. En el campo, en primer lugar, en las cuevas, en segundo lugar, cuando Saúl quería matarle, ¿se acuerdan? Por celos, y él andaba como un animal de cueva en cueva, sufriendo todas las necesidades que puede uno experimentar en esos lugares. Frío, calor, hambre, no había comodidad para nada. Y después también sabemos que David se forjó también en batallas, grandes batallas que libró. Es decir, David realmente se forjó y se formó en todas esas situaciones. Sin embargo, su hijo Salomón, que era el que estaba heredando el trono, había crecido en la comodidad, en el descanso, en la tranquilidad, en los lujos.
de la vida de un palacio. Este detalle seguro, dice, estaba en la mente, en el corazón del rey David. ¿Por qué, hermanos? Porque este hombre, este joven que se formó de esta manera, muy al contrario del rey David, es el que se iba a sentar en el trono de Israel. Y de hecho que seguro que le estaba preocupando a David si iba a tener la capacidad, hermanos, de afrontar esa gran responsabilidad de reinar sobre el pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que vemos aquí nosotros en estos 4 versículos, cuando David está a punto de morir y otra vez se ocupa de hablarle a su hijo de la forma en que le habló, de instruccionar a su heredero de la manera en que estuvimos leyendo. Y lo que vamos a considerar, ¿verdad? La primera palabra que le dice ahí en el versículo 2 es esfuérzate. La palabra que aquí utiliza el rey David para animar a su hijo a esforzarse es una palabra que describe la fortaleza física y moral del ser humano. Sí, le está diciendo que dé lo mejor de sí en esto que él estaba recibiendo de David, que es la gran responsabilidad de reinar. Y así, hermanos, está de alguna manera él animando, empujando a su hijo a asumir una actitud esforzada. Después le dice, sé hombre. Esa palabra me hizo pensar, me hizo recordar a un profesor que tuvimos con el hermano Miguel, el doctor Evis Carvallosa. Él cuando enseñaba la palabra, hermano, a los hermanos, a los estudiantes allí de aquel lugar, él varias veces mencionaba lo siguiente, que el lugar donde estábamos no era para un muchacho, decía él, sino es para hombres. Y nos explicaba la diferencia. El muchacho es aquel que no sabe lo que quiere, no está dispuesto a esforzarse, no está dispuesto a sufrir, no está dispuesto a afrontar las circunstancias. Sin embargo, el hombre es alguien que sabe lo que quiere, está dispuesto a esforzarse, es un esforzado, es un responsable, es un llamado, es una persona llamada por el Señor. Y si decía él, recuerdo, un poco duras las palabras, si hay algún muchacho por aquí, este no es tu lugar. Aquí no tenés que estar, decía luego el doctor Evis Carvallosa. Y cuando decía eso, hermano, no se refería a la edad, porque hay personas adultas como yo que siguen siendo muchachos, siguen siendo hombres irresponsables, indecisos, de doble ánimo, mujeres también de mi edad. Y hay jóvenes que asumen el compromiso, le dicen al Señor, heme aquí. Es decir, cuando hablamos de hombre y de muchacho, no estamos hablando de edad, sino estamos hablando de la actitud correcta, que justamente aquí es lo que David le dice a su hijo. Esfuérzate, Salomón, y sé hombre, con toda tu virilidad, con todo tu vigor, con toda tu fortaleza, con todo lo que sos y con todo lo que tenés. Decirle al Señor, heme aquí. Realmente, hermanos, es desafiante, ¿verdad? Tanto para una mujer como para un hombre. Una palabra similar a esa utiliza Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, cuando dice, portaos varonilmente. El griego que ahí utiliza el apóstol Pablo tiene el mismo sentido de conducirse con coraje, valentía y virilmente. Que toda la fuerza que tenía el hombre lo disponga y lo utilice en este camino que es angosto, pero que es realmente verdadero. Es el camino correcto, el camino de la verdad, el camino de la fe. Entonces, hermanos, aquí el rey David se está esforzando en los últimos días de su vida de instruir otra vez a su hijo en dos actitudes muy importantes, el esfuerzo. Y el esfuerzo especialmente, querido hermano, querida hermana, tenemos que asumirla en momentos difíciles. Ahí cuando no querés irte a la iglesia, ahí tenés que irte, ahí tenés que esforzarte.
Cuando no querés leer tu Biblia, ahí es donde tenés que sentarte y abrir tu Biblia. Cuando las cosas están tan difíciles que ni siquiera querés orar, ahí es donde tenés que arrodillarte. Esforzate a arrodillarte y orar. Porque el esfuerzo, hermano, va a producir en vos ánimo. Y el ánimo te va a ayudar después a esforzarte otra vez, sin problema ya. Entonces, hermanos, realmente el Señor nos está hablando a nosotros hoy en este trabajo que tenemos para con nuestros hijos, en esforzarnos y en que usemos toda nuestra virilidad, nuestra fortaleza y nuestro coraje para hacer este trabajo con nuestros hijos. Porque aquí David eso es lo que está instruyendo a su hijo. Después le dice, hermanos, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Qué interesante esa palabra, tu Dios. Mi oración a Dios, hermanos, todos los días por mis hijos es que ellos dejen de seguirle al Dios de su papá y de su mamá y empiecen a seguirle y a servirle a su propio Dios. Que Dios se convierta en el Dios de Benjamín, en el Dios de Belén, en el Dios de Samuel, en el Dios de Tobías, en el Dios de cada uno de nuestros hijos. Porque cuando Dios sea mi Dios, es cuando en mi vida, en mi conducta se va a reflejar eso. Es cuando ya no se va a ir a la iglesia porque yo le digo que se vaya. Es cuando va a agarrar la Biblia a leer, no porque yo le digo, sino porque él desea conocerle a su Dios. Necesita saber de la voluntad de su Dios, ¿se entiende? Entonces lo que David le dice a Salomón aquí, guarda los preceptos de tu Dios, que realmente la vida y la conducta de Salomón reflejase que Dios era su Dios. Y el propósito de la arenga, el propósito de estas palabras de David que estaban instruyendo, animando y desafiando a Salomón es para cosechar las bendiciones en su vida, para que todo le salga bien, como rey, como papá, como esposo. Y esta fórmula, hermanos, que aquí encontramos y en el Antiguo Testamento siempre, hermanos, a través de Moisés, Dios habla que la obediencia siempre va a traer bendición a la vida de su hijo, de su pueblo, de su siervo. Es la misma fórmula que otra vez en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice que si no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, prosperaremos en todo lo que hacemos. Esta misma palabra le dice Dios a través de Moisés al pueblo, le dice Dios a través de Josué a través de Moisés a Josué, y así siempre Dios habla a David. Aquí David le habla a Salomón de la misma fórmula, y allá en Santiago Pablo nos habla otra vez a nosotros y a la iglesia del Señor de esta misma fórmula. Obediencia es sinónimo de bendición. Bueno, vamos a ver ahora, hermanos, dos mandamientos al respecto. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, donde dice la palabra de Dios a través del profeta Moisés. Dice, y estas cosas que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, estando en tu casa y en el camino, estando al levantarte y al acostarte, estando sentado, las atarás a tu cuello y las escribirás en los dinteles de tu casa, donde quiera que esté, que tu hijo pueda no solamente escuchar, sino también ver, sino también ser testigo a través de nuestras vidas, porque lo primero que dice este mandamiento, querido hermano, hermana, es que nuestros hijos vean en nuestras vidas, en primer lugar, que la palabra de Dios es la prioridad, que esté sobre nuestro corazón, para que luego podamos también nosotros enseñarla a ellos con nuestra boca y con todos los recursos que hoy día tenemos. Allí aparece escribirla en el dintel, en la pared. Hoy tenemos nosotros muchísimos recursos para que nuestros hijos puedan recibir la palabra de Dios. Y el otro mandamiento, hermanos, es Proverbios 22:6, que sabemos también de memoria. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ella.
Encontramos dos ejemplos, hermanos, de lo que estamos hablando. Aquí, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4, le encontramos al mismo David como un ejemplo de un padre que está procurando, se está esforzando en los últimos días de su vida en seguir sembrando la palabra de Dios en el corazón de su hijo, en seguir instruyéndole, en seguir alentándole, en seguir esforzándole o empujándole a aquello que David sabía era lo mejor que podía hacer su hijo Salomón, que es guardar los preceptos, amar a Dios, servir a Dios, seguir a Dios. Pero también encontramos, hermanos, dos mujeres, Loida, la abuela de Timoteo, y Eunice, la mamá de Timoteo. Cuando Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, menciona la fe no fingida que había en Timoteo, hace memoria automáticamente, la cual habitó también, dice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Hermanos, qué ejemplo para las mujeres de hoy de la iglesia de Villa Lisa, que también tengamos ese privilegio, ya sea que seas abuela o ya sea que seas mamá, de transmitir estos mensajes de fe, estas experiencias de fe, estos conocimientos, hermanos, que vamos teniendo de Dios a través de la fe. Todo lo que vamos experimentando a Dios, que podamos también nosotros transmitirles como papá, siguiendo el ejemplo de David, como mamá y abuela, siguiendo el ejemplo de Loida y de Eunice. Hermanos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de pasar a la siguiente generación, a nuestros hijos. Sí, hermano, ese que duerme y se levanta contigo cada mañana, ese que es rebelde o desobediente, ese que te hace reír y te hace enojar, ese ser tan hermoso y querido por vos, querido papá y querida mamá. Es una responsabilidad que está delante de vos, de que vos le pases la posta de fe, que vos le conectes como un eslabón de fe en su vida, su experiencia con Dios. Qué privilegio tan grande, hermanos, pero también qué responsabilidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo pasarle esta herencia de fe, esta herencia de bendición a la vida de mis hijos? En primer lugar, hermanos, orando. Sabemos que tenemos que orar, como encontramos en la Biblia, mujeres y hombres oraban a Dios por sus hijos. Segundo, modelando, hermanos, ¿sí? Que ellos puedan ver en nuestras vidas eso que le estamos enseñando. Tercero, hermanos, animar nuevamente a la iglesia a realizar ese altar familiar que es tan importante. Reunir a tus nietos, reunir a tus hijos allí en la pieza y abrir la Biblia, leer con ellos, orar con ellos, tener un tiempo donde los chicos sean llevados al altar en adoración a Dios por sus padres, por su mamá, por su papá o por su abuela. Recordemos a Loida, que le transmitió a Timoteo aquella fe no fingida que Pablo menciona era característico de Timoteo. Llevémosles hacia el Señor a través de la oración, a través de la lectura, a través de la meditación en la palabra, a través, hermanos, de la obediencia a los principios eternos de nuestro Dios. Hermanos, modelemos ante nuestros hijos una vida esforzada, una vida valiente, una vida fiel que procura ser fiel al Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Una vida de lealtad, una vida que sea leal a la causa de nuestro Dios. Así, hermanos, yo creo que cuando nosotros, el Señor nos lleva a su presencia y nuestros hijos queden después de nosotros, ellos también van a seguir, hermanos, esa misma línea, ese mismo objetivo, ese mismo camino, pasando a sus hijos esta bendición de fe, este eslabón de fe, esta posta de fe a la siguiente generación. Y lo mejor de todo, hermanos, que leímos, que dice el Señor que si nosotros instruimos a nuestros hijos, ellos no se van a apartar cuando fueren viejos.
díganme, queridos hermanos, si nosotros vemos a nuestros hijos caminar en el camino del Señor, qué vejez más tranquila vamos a tener, qué felicidad y qué alegría va a ser para nosotros ver a nuestros hijos. Pero eso demanda hoy de nosotros esfuerzo, valentía. Hoy demanda de nosotros, hermanos, que no nos cansemos, que modelemos y alentemos y instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor. Que Dios nos bendiga con su palabra, hermanos, para seguir adelante en este trabajo loable, en este privilegio tan grande que nos dio el Señor de instruir, de formar, de encaminar a nuestros hijos en el camino de la fe.